Floricanto presenta. Queridos amigos, muy buen día. Qué gusto saludarles. Me encuentro transmitiendo aquí desde la cabina de Radio San Juan Diego, en la diócesis de Cuautitlán. Es un gusto para mí, su amiga Nancy Zúñiga, compartir con todos ustedes el tema del día de hoy. Estamos muy cerca de celebrar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe y por ello es que a lo largo de estas 3 semanas estaré compartiendo con todos ustedes temas que nos ayudarán mucho a vivir mejor esta celebración, a comprender mejor este acontecimiento guadalupano, no solo para México, sino para el mundo y especialmente para nuestra vida. En este programa Aprender Haciendo, aprendemos todos juntos. Esta vez va a estar en grabación el programa. Lo tenemos en grabación porque tenemos una situación con el streaming de Facebook, pero bueno, en un ratito más ya lo estarás viendo por YouTube. Y pues también en nuestra página será publicado. Así que no te desconectes. Vamos a las maravillas de Dios. Y es muy importante lo que vamos a conocer de estas maravillas porque tienen mucho que ver con el tema. Voy a hablar acerca del Sol y la Luna, cómo los conocemos hoy, porque también vamos a hablar de estos astros, bueno, del astro rey y del satélite de la Luna, cómo eran concebidos por la antigua civilización de los aztecas. Para eso, pues para tener esta diferencia y este panorama, vamos a conocer más acerca del Sol y la Luna. El llamado astro rey es el centro del sistema solar en el que se encuentra la Tierra. Es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Es desde esta perspectiva el motor de la existencia en el planeta de la vida y el generador de los climas en otros planetas. En realidad, es una estrella más en el vasto e insondable universo. Únicamente es esencial para el sistema solar en el que la Tierra se circunscribe. Sin embargo, es la estrella más grande de este sistema y posee características que lo hacen muy complejo e interesante. Ahora bien, en cuanto a la Luna, si te das cuenta en la imagen tenemos el Sol, la Tierra, las estrellas y la Luna. La Luna es el satélite de la Tierra. Es un satélite natural, el único que la Tierra posee. Es un cuerpo celeste, rocoso, sin anillos y sin lunas, por supuesto. Existen varias teorías para explicar su formación, pero la más aceptada sugiere que su origen tuvo lugar hace unos 4.5 millones de años, después de que un cuerpo de tamaño similar al de Marte chocó con la Tierra, y de los escombros de este choque se formó la Luna y después de 100 millones de años se cristalizó y se formó la corteza lunar. La Luna se encuentra a una distancia de la Tierra de aproximadamente 384.400 kilómetros. Después del Sol, la Luna es el cuerpo más brillante visto desde la superficie terrestre, aunque su superficie es en realidad oscura. Entonces conocemos al Sol como el astro rey y a la Luna como el satélite de la Tierra. Pues bien, queridos amigos, esta información que les quise compartir acerca del Sol y la Luna va a ser muy importante durante todo este programa. Pues bien, el tema del día de hoy, como ves, es una historia para ser escuchada y contada. Este acontecimiento guadalupano, esta portentosa designio de Dios para nosotros de enviar a su Madre Santísima a estas tierras para dar a conocer su mensaje, para hacerse presente en la historia, vale la pena que lo conozcamos más a profundidad. En este tiempo, bueno, pues por estar muy cerca a la celebración, vamos a estar hablando de este tema, pero yo creo que en nuestra vida, y te invito a que te comprometas a conocer más. Espero que este programa despierte en ti esas inquietudes de conocer más acerca de esta historia de la cual nosotros somos parte. Fíjate que en el 2010
fue presentado un docudrama que se llama 1531, la historia que aún no termina. El programa del día de hoy voy a retomar mucho acerca de él y también acerca de una catequesis que da el padre Roberto Figueroa acerca de este contexto previo al acontecimiento guadalupano, cómo era la vida en la civilización azteca y en Mesoamérica, para comprender más por qué el porqué de este acontecimiento guadalupano en nuestra vida. Pues mira, esta experiencia que está bajo la dirección de Antonio Peláez con su empresa MediaQuest es en realidad una película que lo manejan así, un documental en el que ellos han querido adaptar de una manera muy adecuada a cada uno de los personajes que intervinieron para que nosotros podamos conocer mejor este acontecimiento, lo que pasó en 1531. Aquí el protagonista principal es un personaje que se llama, y que todos conocemos, bueno, que la mayoría conocemos, que es Antonio Valeriano. Antonio Valeriano juega el papel del personaje principal en este documental, siendo un joven de aquella época que estudió en la escuela de la Santa Cruz y que era destacado por su conocimiento. Y él tenía mucha inquietud acerca de conocer más acerca de estas apariciones de la Virgen a San Juan Diego. En este documental vamos a apreciar cómo él va narrando estas inquietudes y cómo por esto se dedica a investigar y a escuchar a muchas personas para que le comenten más acerca de este acontecimiento e ir escribiendo todo lo que él va recabando. Te comento que adaptaron muy bien a los personajes, los eligieron para que nosotros podamos ponerle un cierto orden, o más bien nos va a dar un orden porque hemos conocido la historia, pero debo de reconocer que al verla de esta manera te da una gran luz, pones mucho más orden y podemos apreciar mejor esta parte de la historia. Es un gran regalo que Dios nos hace, es un milagro. Este misterio no es casualidad. Entonces, para comenzar, y como es un tema muy extenso, en el cual pues es importante que nosotros nos vayamos empapando, pues quiero dividirlo en algunas partes. Sí, vamos a hablar del documental a lo largo de estos programas, que es principalmente lo que me inspira a compartir con todos ustedes esta historia para ser escuchada y contada, pero también algunos otros datos. Por ejemplo, vamos a checar aquí parte del contexto de los aztecas. Vamos a comenzar dando un panorama general del contexto de cómo vivía la civilización azteca en aquellos tiempos. Bueno, hablé del Sol y la Luna como los conocemos ahora, como el astro rey, como el satélite de la Tierra. Sin embargo, para los aztecas esto no era así. Ellos tienen sus mitos, era una civilización profundamente religiosa, con unas creencias muy arraigadas, y por todo lo que ellos observaban, pues tienen esta leyenda en la que ellos vivían y se desarrollaban en esa religiosidad. Ellos se consideraba que eran politeístas, aunque en el documental nos explican que en realidad era un solo Dios, pero que ellos concebían con diferentes advocaciones. Pues todo esto vale la pena para tener esa inquietud y poder profundizar e investigar un poco más. Sin embargo, el día de hoy te compartiré solamente, como dije, algunos datos generales. Pues de entre esos dioses en los que ellos creían, pues está Tlaloc, el dios de la lluvia, está Huitzilopochtli, el dios del sol, el dios del fuego, el dios guerrero, y también tienen a Coyosauhtli y Sensoshuiznaga. Son nombres un poquito complicados, nombres en náhuatl, pero que voy a procurar decirlos o pronunciarlos lo mejor posible. Todos estos dioses en los cuales ellos pues crean
esta mitología azteca y con la cual ellos creían. Ellos creían que había una lucha cósmica. Estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? La tierra, el mundo, cómo nosotros vivíamos, y para que ellos pudieran entender por qué el día, por qué la noche, pues ellos en su mitología tienen que hubo una lucha cósmica, por eso no están al mismo tiempo el sol y la luna. Entre una de las leyendas está que la Coatlicue, que era considerada como la madre de todos los dioses, la Coatlicue se encontraba en el cerro de Coatepec barriendo. Para ellos era muy importante barrer el templo y que al estar barriendo una pluma de colibrí se adhiere a su vientre. Al ser adherido a su vientre, ella queda preñada y entonces concibe en su vientre a Huitzilopochtli. Coatlicue era considerada la tierra y tenían un dios como Itzihuatl, el dios del cielo. Itzihuatl, el dios del cielo. Entonces se unía esta parte de la tierra y el cielo entre Coatlicue e Itzihuatl. Pues Coatlicue tenía dos hijas que ellos concebían así, que una era la luna y las estrellas, Coyosauhtli y Censos-Huiznaga, y al darse cuenta de que su madre va a tener un hijo y que ese hijo no es del cielo, entre esta historia de esta lucha cósmica, ellos interpretan, cuentan en su leyenda, que se organizan estas dos hermanas para destruir a ese hijo que no es el hijo del cielo. Quieren atacar a la madre para sacarlo, pero que Huitzilopochtli se da cuenta y con una serpiente de fuego sale del vientre de Coatlicue y ataca a las hermanas. A Coyosauhtli, que es la luna, la golpea, la ataca con esta serpiente de fuego y al golpearla, al destrozarla, pues ella va menguando, por eso se explican que la luna va menguando y que la luna pues comienza a caer y por eso va menguando. Y a Censos-Huiznaga le da un golpe fuertísimo y al darle ese golpe queda esparcida en todo el cielo como si fueran las estrellas. Así es como ellos interpretaban esta lucha cósmica y entonces quedan como enemigos. Por eso esta separación entre el sol y la luna. Así era la interpretación que ellos tenían. Sin embargo, también para ellos hay otro dios muy importante que debemos de conocer y que también tiene que ver con mucho de esta historia, que es Quetzalcóatl. Para los aztecas, Quetzalcóatl era un dios bueno. Era un dios que no estaba de acuerdo con los sacrificios. Es un dios que bajó hasta el Mictlán y que al ver los huesos que ahí estaban, los amasó con sus fauces. Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada, porque para ellos todo lo que se arrastraba, como en este caso la serpiente, representaba la tierra y las aves con su plumaje representaban el cielo o lo divino. Entonces este dios viene a representar esta unión entre la tierra y lo divino. Quetzalcóatl, un dios bueno que ellos representaban como la serpiente emplumada, pero también ellos lo representaban en sus códices como un hombre blanco, barbado, con una vestimenta negra y que portaba un casco y una cruz. Estos datos que te estoy comentando son muy importantes tenerlos en cuenta porque con estas creencias que ellos tenían, como Dios sabe en qué momento oportuno intervenir en la historia y cómo con el auxilio de su madre, que es nuestra intercesora, va a lograr poner orden a todas esta manera de vivir de esta civilización. En un inicio, los aztecas no se encontraban aquí en el centro de la ciudad. Aztlán, que era el lugar donde ellos tenían su asentamiento, se encontraba más o menos en la parte norte de la República Mexicana. Y para que podamos ubicarnos geográficamente, entonces las narraciones cuentan que
fueron inspirados por Huitzilopochtli para buscar un lugar, que salieran de ese lugar y que fueran a buscar el lugar en donde encontraran una señal. Esa señal iba a ser encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Esa búsqueda les lleva mucho tiempo, alrededor de unos 208 años, ir buscando ese lugar hasta llegar a Tenochtitlán, el lugar de Tenoch. En ese lugar encuentran esa señal de la cual habían sido inspirados y entonces es que ahí es la tierra, el lugar que se les había indicado y pueden ahí, se asientan, tienen ahí su asentamiento y comienzan a desarrollarse ahí como una civilización. Los aztecas era un imperio que peleó contra las otras culturas de Mesoamérica y tenía un fuerte poderío y entonces para conocer hasta ahí un poco más acerca de esta historia y de esta civilización. Ellos engloban, bueno, tienen un dios también que consideran Ometeotl. Ome, el dios de la dualidad, el que lo abarca todo, porque veían que existían estas dualidades. Decían, existe el día, la noche, la luz, la oscuridad, hombres, mujeres, y en su cuerpo también ellos veían que había dualidad, que teníamos dos manos, que dos ojos, que teníamos dos oídos. Entonces querían tener un Dios que lo abarcara todo y por eso también, bueno, entre sus creencias está Ometeotl, que es considerado como el Inmoyocoyatzin, que es el inventor de sí mismo, nadie lo ha creado, él existe por sí mismo. Inteyocoyani, el creador de las personas, también lo nombraban el dueño del cielo y de la tierra, el dueño del cerca y de la inmediación, y era conocido también como el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y estos títulos son los que posteriormente va a usar nuestra Madre Santísima de Guadalupe cuando da los mensajes a San Juan Diego. Pues ya hablando acerca de que esa señal que dio Huitzilopochtli de que este pueblo azteca emigrara de Aztlán hasta encontrar esta señal, les digo, surge en 208 años. Para los aztecas, el número 4 y el número 13 son muy importantes. Para ellos, un ciclo, lo que para nosotros es un siglo, para ellos representaba 52 años. Entonces, en esto surgen 4 ciclos. 52 por 2 nos daría 104 y si sumamos los 4 ciclos darían los 208 años, que ellos tardan en emigrar de Aztlán hasta asentarse en el lugar donde encontraron la señal, y a partir de ahí otros 208 años cuando va a venir el acontecimiento guadalupano. Ellos creían que ya habían pasado 4 eras que habían sido destruidas y estaban muy preocupados los aztecas porque la vida continuara. Entonces, en esta lucha cósmica de la que les he hablado, ellos apreciaban en el cielo que al momento del atardecer, cuando el sol se iba ocultando, si te has dado cuenta, en algunos momentos el atardecer se ve rojo. Y ellos asumían que el sol estaba así porque había sido herido por las hermanas en esta lucha cósmica que les comenté, que había sido herido el sol, y entonces, para que subsistiera, como era la fuente de la vida, había que alimentarlo. La manera en la que ellos concebían que tenían que alimentar al sol era a través de ofrecerle sangre. Y por eso los aztecas realizaban sacrificios. Los aztecas tenían observaban mucho lo que acontecía en el cielo. Y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar un poquito más adelante con esta historia. Unos segundos y volvemos. Pues estamos ya aquí de regreso después de esta breve pausa. Y pues bueno, todo esto que les estoy comentando así de manera general,
Ustedes van a poder apreciarlo en este documental que les comento, 1531, la historia que aún no termina. Debo de agradecer mucho a la hermana Alejandrina, que me recomendó mucho verlo y que la verdad es que no lo había conocido, pero que me ayudó mucho a ubicar mejor a los personajes y como que adentrarnos mejor a estos hechos históricos para que nos dé una mayor luz y podamos vivir esto que nombramos hoy en el programa, una historia para ser escuchada y contada. Bueno, pues les estaba contando acerca de esta lucha cósmica que los aztecas vivieron, y antes de hablar un poquito más acerca de este documental, quiero hablar de algunos elementos que eran muy importantes para los aztecas. Ya les comentaba, ellos tenían la concepción de que Huitzilopochtli, el dios del sol, había sido herido y que necesitaban ellos alimentar. Los aztecas tenían una mentalidad fatalista y pensaban que el mundo se iba a acabar. Estaban en el quinto sol, en esta quinta era, donde tenían que cuidar no solamente su civilización, sino se sentían responsables de cuidar la vida de todo el planeta. También aquí en esta historia, en esta mitología de los aztecas, cuentan que para esta quinta etapa que conocen como el Nahualín, el cuarto movimiento, creían que esta etapa iba a ser destruida por un movimiento muy fuerte, lo que podemos concebir como un temblor. Para ellos, ver un cometa era una señal terrible. Para ellos, ver un eclipse era algo tremendamente fatal. Como les digo, tenían una mentalidad fatalista, entonces para eso era, la luna se está comiendo al sol. Y esos eran creencias que ellos tenían, y en esos momentos cuando ellos veían estas señales en el cielo y que sabían cuándo iban a ocurrir, porque estaban siempre pendientes de esto, de estudiar lo que ellos veían en el cielo, entonces era el momento en el que ellos ofrecían más sacrificios, que les voy a ir comentando a lo largo de este programa. Entonces, esta historia también es muy interesante porque cuenta acerca de que reúnen a todos sus dioses para esta quinta era. Como les decía, las 4 anteriores habían dicho que Quetzalcóatl fuera el sol y no lo había logrado, se había acabado esa era, que Tlaloc fuera el sol, tampoco lo habían logrado, y así. Entonces, en esta quinta era ellos tenían que elegir quién fuera el sol, y reúnen a todos los dioses, y había un dios muy valiente y muy arrogante que ellos habían elegido, y cuando encienden ese fuego, y él se tenía que lanzar para entonces convertirse en el sol, dicen que al momento de ya estar, cuenta la leyenda que al momento de ya estar ahí, pues como que ya lo valiente no se hace tan presente, y entonces otro dios ya muy viejito, ya muy acabado y todo, toma la iniciativa, va y se lanza al fuego, y al lanzarse al fuego surge como un sol refulgente, resplandeciente. Ese Dios valiente siente envidia de aquello que ha pasado, y entonces también va y se lanza al fuego. Al lanzarse al fuego surge como otro sol, y entonces ahora ya tienen 2 soles, lo cual para ellos era terrible, porque con 2 soles, lejos de que hubiera vida, la tierra se quemaría. Entonces toman un conejo, avientan un conejo para apagar ese sol, y así se convierte la luna, que tiene plasmada el conejo. Esa es otra de las leyendas que se cuentan y que para ellos eran muy importantes. Pues ahora sí, vamos a hablar acerca de estos elementos que son muy importantes para que nos vayamos adentrando más al contexto de esta civilización azteca, cuáles eran sus creencias, cómo ellos vivían, para entender un poco mejor sus símbolos. Ellos representaban todo a través de códices, que eran pictografías en las que explicaban o entendían y percibían lo que ellos vivían. Algo muy importante para los aztecas eran los templos. El templo es sumamente importante para ellos. El templo representa su civilización, por lo cual lo cuidaban. Y si el templo era destruido, eso significaba que su civilización se acababa. Entonces es muy importante que vayamos tomando nota, o que vayamos estando al tanto de estos elementos, porque con eso comprenderemos mejor la historia. Entonces el templo es muy importante para los aztecas porque
representa su civilización. Y también aquí la importancia de que la Virgen le dice a San Juan Diego que ella quiere que se le erija un templo. Esos son elementos importantes que nosotros tenemos que ir considerando. Estos templos tienen forma, así como estamos viendo los teocalis, una forma de cerro, porque el cerro para ellos también es un símbolo importante. Así como para nosotros el cerro es un lugar de encuentro con Dios. Jesús se transfigura en un cerro, sube a la montaña, al cerro para las bienaventuranzas, es crucificado en un monte, en un cerro. Ellos tienen una concepción también de esa importancia de los cerros, porque lo conciben como un lugar de encuentro con Dios. Por eso sus templos tienen esta forma simulando el cerro, porque conciben también esta forma de tener un encuentro con Dios. Hay otro elemento importante que debemos de ir considerando para los aztecas y que es importante también para que conozcamos. No te preocupes, cuando tengas la oportunidad de ver este documental lo vas a entender mucho mejor. Con este programa pretendemos aprender juntos, irnos preparando para comprender mejor la historia. Otro elemento importante, a ver, me voy a hacer aquí un poquito para acá, para que se vea mejor, para que se aprecie mucho mejor. Ahí está. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? Ya se aprecia las flores. Las flores es otro elemento muy importante para los aztecas. Para los aztecas y para las civilizaciones mesoamericanas, las flores representan la verdad. Era muy común que ellos usaran las flores con sus mensajeros, que cuando de una cultura a otra tenían que llevar un mensaje, así fuera un mensaje de te voy a declarar la guerra, para que ellos supieran que ese mensaje era verdad, llevaban flores. Para nosotros las flores son un adorno, para nosotros las flores las ocupamos para embellecer un lugar, algunos las portamos en algunos floreros, otros las tenemos en algunas macetas en nuestras casas, en algunos eventos sociales tenemos ahí como un adorno. Para ellos las flores significaban la verdad, lo cual, les digo, al darle la indicación o la encomienda a un mensajero de dirigirse, en este caso al Imperio Azteca o con alguna otra de las culturas, el mensajero tenía que portar una flor que simbolizaba que lo que llevaban era verdad. Los aztecas son una cultura que tienen virtudes. Ellos no mentían. Ellos no tenían la costumbre de mentir. Aparte de las flores, hay otro elemento muy importante que va junto con ella, que es el canto. La flor y el canto, elementos que se conjugan. El canto significa una manera de unirse a Dios, la manera de encontrarse y relacionarse con Dios. Qué hermoso para ellos, qué importante este símbolo en el que con el canto ellos se relacionaban con Dios. Y la relación entre la flor y el canto significaba para ellos la verdad de Dios. Muy importantes todos estos elementos que nosotros vamos a ir viendo y nosotros pues aquí compartiendo esto para que, como te digo, puedas apreciar mucho mejor la historia y el acontecimiento guadalupano. Entonces ya hemos aprendido esta parte, lo que significaba para ellos la flor y lo que significaba para ellos el canto. Hay otro elemento también muy importante a resaltar, que son las guerras floridas. Las guerras floridas era el momento en la que ellos salían y se disponían a capturar a varias personas para ofrecerlas en sacrificio. Ellos no tenían la intención de matar. La intención de los aztecas no era matar.
su intención, como les digo, en el momento en el que ellos sabían que iba a venir un eclipse, cuando ellos veían esta manera en la que el sol sangraba, pues ellos estaban preocupados porque la vida no se acabara. Entonces, estas guerras floridas, ellos acudían y capturaban personas y las traían vivas para el sacrificio. Una persona que ya estaba muerta o que moría en esta guerra, en este combate, no les servía. No era lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban que las personas fueran vivas para ofrecer ese sacrificio a sus dioses y que todo mantuviera ese orden y cuidar la vida de ellos y de todas las civilizaciones. Esa era la concepción que ellos tenían y esto se conoce como las guerras floridas. Los corazones también significan flor, entonces pues era este momento. Estos sacrificios tenían como finalidad mantener la armonía del mundo. Esto es muy importante conocerlo porque cuando los evangelizadores llegan, lógicamente, era muy drástico, algunos dicen hasta aberrante ver estos acontecimientos. Sin embargo, para ellos tenían este símbolo de mantener la armonía. No era matar por matar, sino era la creencia profunda que ellos tenían de ofrecer esta sangre y estos sacrificios a sus dioses. Para ellos decían, es mejor que sean unos cuantos y no que todos padezcamos esta exterminio, esta muerte. En algún momento los aztecas fueron antropófagos, no eran caníbales. Tenía una cuestión el ser antropófago que dependiendo de la deidad ellos podían comer la carne de la víctima que había sido ofrecida en el sacrificio. Este elemento fue un elemento que ayudó mucho a los evangelizadores y el cual ayudó a que se comprendiera pues que en esta comunión para nosotros es el cuerpo y la sangre de Cristo. Permítanme hacer una breve pausa y enseguida regreso. Pues agradezco su comprensión, ya estamos aquí de regreso después de esta breve pausa y estábamos hablando de estos elementos que nos van a ayudar mucho a conocer mejor el contexto de la civilización azteca, su religiosidad, sus creencias, para que podamos comprender también pues estas narraciones que nos va a hacer Antonio Valeriano y lo que nos cuenta este documental 1531, la historia que aún no acaba. En este programa hemos querido darles estos detalles y despertar en ustedes el interés por conocer más. Estamos ya a casi los 500 años de la aparición de la Virgen. En el 2031 estaremos pues viviendo, si Dios nos presta vida, este hermoso acontecimiento, esta gran celebración. Entonces yo te invito a que conozcas más, tú joven que eres inquieto, que en la escuela puedes estar viendo Historia de México, a que también vayas profundizando más acerca de esto y que puedas comprender. Conocer acerca de esto no solamente nos va a hacer comprender mejor el acontecimiento, sino conocer más de nuestra fe y vivirla de una mejor manera, para que entonces así sea una historia que nosotros podamos escuchar, pero también transmitir y contar a nuestros seres queridos y en nuestro entorno. Pues siguiendo aquí con estos elementos que van a ser importantes para que nosotros conozcamos más acerca de esta cultura, pues quiero hablarles de otro elemento, que son las tilmas. Había diferentes tipos de tilma. A ver cómo Aquí parece que estamos mejor. Bueno, la tilma es otro elemento importante en estas civilizaciones de Mesoamérica. Ellos, la importancia que tiene la tilma era una vestimenta que usaban los hombres. Principalmente la usaban los aztecas. Esta tilma tiene varios significados y tenemos de diferentes modelos. Si se dan cuenta, tenemos esta que es completa, tenemos esta que es un poco más corta, esta que es larga hasta los tobillos, esta que solamente está anudada como una capa y la que está completa. Bueno, la tilma tiene el significado de sustento. ¿Por qué de sustento? Porque en esta tilma ellos la utilizaban para cargar
sus alimentos. Ahí el hombre se proveía de los alimentos y también pues sí, la ocupaban así. Hoy nosotros utilizamos las bolsas, ellos utilizaban la tilma. Entonces, para ellos era un elemento importante porque ahí llevaban el sustento, lo que les daba vida. Pues la Virgen, así le puede decir, ya ese alimento que le dabas a los dioses ya no es necesario. Al estamparse ahí, la Virgen le puede estar diciendo ese mensaje. Yo traigo el sustento. Yo tengo ese sustento. Ya no necesitas alimentar a dioses. Este Dios es quien te alimenta. Yo soy portadora de ese Dios. También esta tilma tiene un significado de el matrimonio. Les voy a mostrar aquí, un segundito, un códice acerca del matrimonio. Aquí vemos en la parte superior, estamos viendo aquí, este códice que representa cómo el hombre portador de la tilma anudaba al huipil de la mujer, y ese era el símbolo del matrimonio. Para diferenciar una mujer virgen, una mujer soltera de una mujer casada, como estamos viendo ahí en la imagen, la mujer virgen, la mujer soltera tenía el cabello lacio, largo y perfectamente bien peinado, un cabello largo, lacio. Esa era la representación de la mujer virgen. Y la mujer casada, como vemos en este caso, ella tenía unos chonguitos, que aquí están. Se anudaba 2 chongos en la parte superior, y esa era la manera en la que ellos podían distinguir a una mujer casada de una mujer virgen, de una mujer soltera. Y ahí vemos bien la representación de la tilma anudada con el huipil, lo que significaba esa alianza, esa unión. Ahora, como símbolo distintivo del matrimonio, bueno, pues tenemos el anillo. En ese entonces era así como lo estamos viendo. Y por eso también actualmente la cultura fue un gesto muy bonito que los evangelizadores vieron, este símbolo de alianza, de unión. Y en México por eso también se estila. Realmente no sé si en algunos otros países, pero en México se estila que en el momento del matrimonio va ese lazo que representa este símbolo, un símbolo que les pareció muy hermoso a los primeros evangelizadores. ¿Qué otra cosa significa la tilma? La tilma también significa protección. Como veíamos en la imagen anterior, hay diferentes tipos. Usaban esta que está más corta la usaban en tiempo de calor, y las que eran más largas o con las que podían protegerse la usaban en tiempo de frío. La usaban también para cubrirse del sol, para cubrirse del agua, para cubrirse de las inclemencias del tiempo, para protegerse, un símbolo de protección. Todos estos elementos que te estoy diciendo van a ser muy importantes para comprender por qué es elegida la tilma, qué significado tiene. El sustento, la alianza, la protección. Bueno, también es importante saber que bueno, Juan Diego usaba esta tilma, pero Juan Diego era un macehual. Los macehuales no tenían ningún derecho a pintar su tilma. Así prácticamente natural como salía del maguey, así es como ellos tenían que portarla. No podían ponerle ni dibujos, ni podían ponerle ningún elemento, no podían pintarla, tenían que portarla de color natural. Los que sí podían pintarla, los que sí podían ponerle, pues eran los nobles, ellos sí podían ponerle un color, y única y exclusivamente el emperador, su tilma podía ser de color verde turquesa, de ese verde que lo distinguía. En este caso, pues a Moctezuma tenía así el color en su túnica. Pues queridos amigos, por el día de hoy ha corrido el tiempo muy rápido. Espero que con
estos elementos que te he dado de este contexto histórico, vayamos caminando y la siguiente semana podamos hablar un poco más. Te invito a que veas este documental 1531. Es una historia muy bonita, es una producción hecha por MediaQuest en 2010 que de verdad que Dios nos va dando diferentes dones a todos para que podamos seguir trabajando a favor de la evangelización, y qué mejor manera que utilizar los medios de comunicación, en este caso el cine, para ponerle un orden a todos estos hechos históricos y que podamos comprenderlos de mejor manera. Es un trabajo muy bien realizado. Es una producción muy bien hecha y yo creo que muy bien inspirada por Dios también para mostrarnos, para seguir trabajando, porque esta historia que aún no termina, nosotros también somos parte de ella. Yo los espero el próximo martes. Estaremos continuando ahora con la etapa de la conquista, hablando acerca de la conquista y todo lo que aconteció, porque van enlazados estos elementos. Conocer cómo se desarrollaba y vivían las culturas, sobre todo la azteca, las culturas de Mesoamérica, pero principalmente la azteca. ¿Cuáles eran los elementos más importantes? Como ya los vimos aquí y hemos aprendido juntos: el templo, las flores, el canto, las guerras floridas, de qué se trataban, la tilma, los significados que tienen. Espero que con todos estos elementos de verdad propiciar en ti un gran interés y que puedas escuchar esta historia para posteriormente contarla. Creo que todos como mexicanos tenemos una relación muy especial con nuestra Madre Santísima. Yo personalmente tengo una historia desde niña increíble con ella, una historia muy bonita que espero que en algún programa pueda compartirles, y esta inspiración y este gusto por compartirles el día de hoy estos elementos. Nos va a llevar 3 programas el día de hoy con estos elementos de la religiosidad, las creencias de la civilización azteca. La siguiente semana la conquista y la siguiente semana ya la narración del Nican Mopowa, para conocer, para repasar y para disfrutar esta narración de las apariciones de la Virgen, que nos quiere propiciar salud, que le pone orden a nuestra vida, que es nuestra intercesora y nuestra madre presente aquí, no solo en México, sino en nuestra vida. Quiero recordarte que este próximo jueves estaremos también con gusto como diócesis caminando hacia los pies de la Morenita del Tepeyac. Recuerda, es jueves 28 de noviembre, el punto de reunión, la glorieta de Peralvillo, a las 8 de la mañana, y caminaremos desde ahí en peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Y ya que estés en presencia de ella y ya que hayamos despertado todo estos sentimientos y esta emoción de llegar hasta ese lugar para escuchar ese lindo mensaje: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás acaso en el hueco de mis brazos, que podamos agradecerle, y también si tienes algo que llevar, alguna tristeza, algo en lo que necesites de tu intercesión, saber que ahí está nuestra Madre Santísima pendiente de nosotros para escucharnos y para interceder ante su Hijo amado por nosotros. Ella es parte de nuestra vida. Caminemos juntos como Iglesia Diocesana hacia la Basílica de Guadalupe el próximo jueves 28 de noviembre. Y también recordarles que el domingo será la kermés del seminario, que están cordialmente invitados. Esta kermés comenzará a partir de las 8 de la mañana y habrá antojitos mexicanos, danzas folclóricas, habrá música en vivo, la tradicional pastorela que interpretan los seminaristas, y que bueno, no sé si ustedes sientan lo mismo, pero yo me siento muy gozosa y muy bendecida, muy agradecida por Dios. Pues con esta armonía, con el gusto de contar con su compañía, nos vemos el próximo martes en una emisión más de Aprender Haciendo. Su amiga Nancy Zúñiga, en estos programas que estamos movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Hasta la próxima. Florica.